La noche se apoderó poco a poco de la pequeña localidad en el corazón de España. En el ambiente se percibía el olor húmedo del suelo y la delicada fragancia del jazmín que se deslizaba entre las paredes blancas. A través de la ventana entreabierta de mi cuarto, alcanzaba a percibir el sonido cadencioso de los grillos, un eco continuo de la calma que reinaba en la madrugada. Soy Sofía y quiero contar la historia de algo que siempre me resultó difícil de denominar. Algo se enmarañó en mi pecho sin poder evitarlo. Algo que transformó mi ser, me dio forma y me llevó a un estado del que ya no podía escapar. Cuando cumplí los 18 años, todo en mi vida empezó a cambiar. Desde siempre, aquel lugar había sido reducido, rodeado por las calles adoquinadas, la iglesia en la plaza principal y la amplia y tranquila residencia donde compartía techo con mi padre, Miguel. Él representaba mi lugar seguro, mi guía, lo único estable en un camino marcado por la falta desde mi juventud. Cuando era pequeña, mi madre partió, dejando solo fotografías desgastadas y una narración que nadie se animaba a explicarme completamente. Mi crianza fue como la de un navío encallado en la costa, teniendo a mi padre como mi único refugio. Convivíamos en una casa con muros sólidos y techos elevados, en la que los días se desenvolvían en una rutina confiable y constante. Sin embargo, todo dio un giro cuando me di cuenta de que el exterior de nuestro refugio era considerablemente más extenso de lo que había supuesto inicialmente. La llegada del otoño en la urbe marcaba el comienzo de las primeras ráfagas de aire fresco, dando inicio a mi etapa universitaria. Fue la primera ocasión en la que me separaba de mi hogar, aunque fuera únicamente durante la semana. La universidad madrileña resultaba ser un ambiente animado, repleto de personas desconocidas, con murmullos y risas que resonaban en los pasillos, y noches extensas iluminadas por la luz suave de la biblioteca. Experimentaba ser parte de un cosmos diferente, más extenso y lleno de sorpresas. Sin embargo, al final de cada semana, al volver a casa, percibía en el ambiente una sensación de que nunca había abandonado verdaderamente ese lugar. Siempre encontraba a mi padre esperándome en el porche, sosteniendo una taza de café y con una expresión que parecía escudriñar cada parte de mi ser. Una vez, al volver a casa más tarde de lo normal, me preguntó, ¿disfrutaste? A pesar de mantener un tono neutral, sus ojos recorrieron mi figura con tal interés que me vi obligado a apartar la mirada. Llevaba un vestido sencillo en tono borgoña, con las medias ligeramente torcidas y un leve rastro de color en los labios que se había difuminado con el paso de la noche. Contesté con una sonrisa leve, sí, un poco. Él percibió su presencia con calma, como si tuviera un entendimiento más profundo de lo que yo estaba lista para revelar. Se extendió el silencio entre nosotros, espeso como la bruma que se juntaba en las esquinas de la vivienda. Desde esa noche, resultaba inevitable no darse cuenta de que algo estaba transformándose en nuestra relación. Pequeños detalles, miradas prolongadas en exceso, silencios durante las charlas que antes no se presentaban. Al regresar a casa cada fin de semana, anhelaba que todo permaneciera inalterado. Sin embargo, notaba que la atmósfera se tornaba cada vez más pesada, impregnada de algo indescriptible. Esa mañana de domingo, me desperté temprano con los primeros rayos del sol colándose por las cortinas de tela. Envuelta en una bata de seda fina, me dirigí descalza hacia la cocina. Encontré a mi padre en la cocina, donde ya estaba haciendo café, con los brazos cruzados y la mirada fija en la cafetera, como si nada más importara. Me preguntó si había descansado bien sin siquiera voltearse. Respondí en voz baja, notando mi propia inseguridad. En la familiaridad de ese instante se percibía algo inusual. Un peso flotando en el ambiente, una responsabilidad escondida en las acciones diarias más comunes. Tomé asiento en la mesa, percibiendo la suavidad de mi bata al deslizarse sobre mi cuerpo, mientras lo contemplaba brevemente. Estaba descalzo, con el pantalón del pijama algo holgado y la camisa apenas desabrochada en el cuello. Por primera vez, me fijé con atención en su figura, observando cómo se marcaba su silueta bajo la tela y cómo su piel resaltaba con la luz tenue de la cocina. Al beber un poco de café, mis pensamientos se enredaron en un laberinto inexplorado hasta ese momento. Después, decidí refugiarme en el baño con la ilusión de despejar la confusión que invadía mis pensamientos. Mientras mis ojos estaban cerrados, el agua tibia fluía por mis hombros, intentando organizar los pedazos sueltos de mis pensamientos.
Al abrirlos, pude divisar una silueta atravesando el pasillo a través del cristal empañado del espejo. El progenitor. Guardó silencio, continuó su camino sin pausa. Sin embargo, en ese instante percibió con mayor intensidad que algo estaba transformándose. Los días seguían transcurriendo como una suave melodía, y el silencio entre nosotros adquirió una profundidad que trascendía la mera falta de palabras. Se convirtió en un idioma propio, una conexión invisible que nos unía sin requerir palabras. Esa noche, luego de una extensa jornada de aprendizaje y con los nervios agotados, me acomodé en el sofá a su lado. La emisora de radio emitía una canción del pasado, una de esas melodías que solía escuchar en mi infancia mientras él me hacía dar vueltas en sus brazos en los días de lluvia. ¿Recuerdas esta melodía?, inquirió con una leve sonrisa en los labios. Dije que sí con la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se dirigió hacia mí. ¿Te gustaría moverte al ritmo de la música? Mi corazón se estremeció, aunque accedí. Avanzamos con calma, al ritmo de una melodía olvidada, permitiendo que el sonido nos condujera. Sentía su cercanía a través de la fina tela de mi vestido, con su mano apoyada suavemente en mi espalda y su respiración tranquila cerca de mi rostro. Apenas duró un breve instante, un momento que parecía detenerse en el tiempo, pero al concluir la melodía, algo se transformó de manera irrevocable. Al irme a la cama esa noche, me di cuenta de que habíamos superado un límite del que ya no había vuelta atrás. Transcurrieron los próximos 7 días en un constante ir y venir sin ruido alguno. Inmerso en mis estudios, dedicado a las lecturas académicas y a las charlas con mis colegas, no conseguía desvanecer la persistente sensación que me embargaba al volver a mi hogar. La noche en que bailamos no fue mencionada por mi padre. Yo tampoco lo hice. Sin embargo, algo había variado en la manera en que nos desplazábamos en el interior de la vivienda. A pesar de que las distancias seguían siendo las mismas y los gestos diarios no cambiaban, la atmósfera entre nosotros se había vuelto más pesada, más llena de algo que no se expresaba con palabras. Regresé a casa más tarde de lo habitual un viernes por la noche. Después de reunirme con unos compañeros de la facultad, noté un ligero rubor en mis mejillas al regresar a casa tras haber tomado vino. Al igual que en otras ocasiones, él se encontraba despierto aguardando en la mesa con un libro en sus manos y una taza de café humeante. Sin siquiera mirar, mencionó, esta vez has llegado con retraso. Confirmé que la noche estaba agradable mientras me quitaba los zapatos de tacón con un suspiro de alivio. ¿Disfrutaste? Respondí afirmativamente, aunque no era completamente veraz. Las voces, risas y luces de neón me rodeaban, sin embargo, en ningún instante lograba sentirme verdaderamente allí. Sentía como si dentro de mí hubiera una fuerza que se negaba a sumergirse por completo en esa realidad. Me dirigí a la cocina con la intención de tomar un vaso de agua, notando su mirada clavada en mí. Llevaba un vestido negro sencillo con tirantes, que seguía las líneas de mi silueta. La intensidad de su mirada se sentía como una carga sobre mis hombros. Sin embargo, al voltearme para cruzar miradas, él ya había vuelto a sumergirse en su libro. Antes de retirarme a mi habitación, susurré un buenas noches. Él respondió con un suave buenas noches, Sofía. La voz de ella tenía un tono peculiar que provocó un escalofrío en mi piel justo antes de que cerrara la puerta. La mañana del sábado se presentó con un cielo cubierto de nubes y una brisa fresca que indicaba la pronta llegada del invierno. Permanecí en la cama más de lo normal, arropada entre las sábanas, contemplando cómo la luz gris se colaba a través de las cortinas. Al salir de la habitación, me topé con mi padre en la cocina, ocupado preparando el desayuno. Vestía una playera blanca ceñida y unos pantalones de lino de color oscuro. Sin zapatos, recargado en la barra, con el pelo un poco alborotado, expresó con una breve sonrisa que pensaba que no te levantarías hoy. Encogí los hombros y me senté a la mesa mientras él preparaba café. Aunque reinaba la calma en la casa, en mi interior persistía una sensación de malestar que no se disipaba. Durante la mañana, disfrutamos de un ambiente tranquilo, conversando sobre temas sin importancia, como el clima y mis estudios. La normalidad de todo a veces me hacía dudar de la veracidad de mis emociones. En un instante, al levantarme de la mesa para colocar mi taza en el fregadero, me acerqué demasiado a él. Se produjo un contacto casi imperceptible,
pero supe que lo percibió de la misma manera que yo. Noté que mi ritmo respiratorio aumentó ligeramente, aunque decidí no mostrar preocupación al respecto. Al girarme con la intención de regresar a mi cuarto, su voz me detuvo de repente. Hoy me dedicaré a organizar la biblioteca. Si te apetece, podrías echarme una mano. Le eché un breve vistazo. Los ojos de ella mostraban una profunda expectación. Contesté afirmativamente, notando que mi voz sonaba demasiado tenue. El espacio de lectura se destacaba por ser el más acogedor dentro de la residencia. En la habitación se podían apreciar paredes revestidas de madera de tono oscuro, estanterías altas repletas de libros antiguos y un amplio ventanal por donde se filtraba la suave luz vespertina. Cuando arribé, mi padre ya se encontraba en el lugar. Había decidido quitarse la camiseta y lucía una camisa de lino desabrochada en el área del cuello. En completo silencio nos adentramos en la labor. Nos encargábamos de organizar los libros, mantener las estanterías limpias y ordenar los documentos. Sin embargo, cada acción daba la sensación de llevar consigo una tensión latente. Mientras intentaba coger un libro en el estante más alto, me tambaleé al ponerme de puntillas. Su mano se notaba firme y segura al sostenerme por la cintura, mientras su aliento cálido rozaba mi mejilla al susurrar: «Cuidado». Sintiendo como mi corazón latía más rápido, me esforcé por mostrar una sonrisa como si nada hubiera pasado. «Agradezco tu gesto». Al voltear para coger otro libro, percibí que sus ojos continuaban observándome detenidamente. Esa misma noche, con la lluvia golpeteando suavemente en los cristales, me acomodé en el sofá con un libro entre mis manos, intentando distraerme. Revisaba unos papeles al otro lado de la habitación. De tanto en tanto, coincidían nuestras miradas en el reflejo del vidrio de la ventana. Al concluir la lectura, me dio un bostezo y me dejé caer en el sofá, notando el agotamiento acumulado durante la jornada. Sin pensarlo mucho, dejé que mis piernas descansaran cerca de él con naturalidad. Permaneció inmóvil por un momento. Por un breve momento, el transcurso del tiempo se detuvo. Detuvo su mano, la cual sujetaba un bolígrafo. Aunque guardó silencio, no movió mi cuerpo de encima del suyo. Un ligero estremecimiento recorrió mi columna, sin embargo, me forcé a quedarme quieto. Tenía la certeza de que algo se estaba transformando. Era consciente de que él experimentaba los mismos sentimientos. Esa noche, al irme a la cama, percibí su cercanía al otro lado de la puerta. No hubo llamada ni presencia. Sin embargo, permaneció presente. Mientras aguardaba, yo, debajo de las sábanas, con la respiración detenida, comprendí que algo inevitable estaba empezando a gestarse. Con la llegada del alba, una llovizna delicada comenzó a golpear los techos de la urbe. A través de las cortinas de mi cuarto, la tenue luz se colaba, mientras el gélido invierno se introducía entre las sábanas, forzándome a abrazar con fuerza la cama. Tuve una mala noche de sueño. La figura de mi padre al otro lado de la puerta persistía en mis pensamientos. Estar allí era como sentir un peso concreto en el ambiente. Nos recordaba algo que los dos teníamos presente pero ninguno quería mencionar. Al fin, me incorporé y me coloqué una bata de seda que se adhirió a mi cuerpo sin ropa como si fuera una capa adicional. Me dirigí descalza hacia la cocina, donde el delicioso olor del café recién preparado impregnaba el ambiente. Permanecía en ese lugar, tal y como era su costumbre, vistiendo una camiseta de color gris, unos pantalones de lino oscuro y con el cabello alborotado por la falta de descanso. Susurré un buen día, notando que mi voz sonaba más tenue de lo común. Sin dirigirme la mirada, contestó con un buenos días, Sofía. Tomé asiento en la mesa, percibiendo cómo la suave tela de mi bata se deslizaba sobre mis piernas entrecruzadas. Sosteniendo la taza de café con ambas manos, contemplaba cómo elogió un periódico antiguo. Mientras acariciaba suavemente las páginas, su atención parecía estar en otro lugar. La ausencia de palabras entre nosotros había adquirido vida propia. Algo que tomaba aliento. Algo en constante desarrollo. Esa misma tarde, opté por dar un paseo por el centro urbano. La brisa fría del invierno contribuyó a despejar un poco mis pensamientos. Las calles adoquinadas lucían mojadas a causa de la lluvia, mientras el firmamento permanecía cubierto por nubes espesas. Caminé por la plaza principal,
admirando las luces intermitentes de los acogedores cafés que empezaban a prepararse para abrir. Rápidamente, las personas transitaban cubiertas con largas prendas de abrigo y bufandas abultadas. Sin embargo, mis pensamientos continuaban en mi hogar. Traté de mantenerme ocupado visitando algunas tiendas y observando los escaparates, pero no logré desconectar. Al volver, el cielo ya se estaba tiñendo de tonos dorados con la llegada del atardecer. Me topé con mi padre en la sala, al lado de la chimenea que estaba ardiendo. Mientras me encontraba en el sofá, sostenía una copa de vino, observando fijamente las llamas. ¿Qué tal estuvo tu paseo? Al verme entrar, me preguntó. Contesté con calma mientras me quitaba la bufanda y la dejaba caer descuidadamente en una silla. Me aproximé al sofá y tomé asiento a su lado. El calor proveniente de la chimenea se esparcía por cada rincón de la habitación, mientras que el olor a madera ardiendo me abrazaba. Acepté el vaso de vino que me brindó y tomé un trago, experimentando cómo el líquido tibio fluía por mi garganta. La atmósfera entre nosotros resultaba cargada, con un peso que los dos percibíamos pero evitábamos comentar. De pronto, una dulce melodía empezó a emitirse por la radio. La canción era la misma que habíamos bailado unas semanas antes. Nos observamos con la mirada. No emitió ninguna palabra. Igualmente yo, sin embargo, de repente, me acerqué más. Descansé mi cabeza en su hombro, percibiendo la textura de su camisa en mi mejilla. Dejó escapar el aire poco a poco, como si estuviera evaluando cada uno de sus gestos. Mis respiraciones se sincronizaron con las suyas. Acto seguido, sin dudarlo, mi mano se dirigió hacia la suya. Nuestros dedos se encontraron brevemente, solo un ligero contacto. Sin embargo, fue lo bastante para hacer que un escalofrío me recorriera la espalda. Permaneció en su lugar, igualmente yo. Permanecimos en esa posición, observando las llamas chisporroteando en la chimenea, mientras la música ambientaba el silencio entre ambos y la oscuridad se expandía al otro lado de los cristales. Desconozco el lapso transcurrido hasta que me puse de pie y susurré un «buenas noches» antes de dirigirme a mi cuarto. Al cerrar la puerta a mis espaldas, mi corazón latía con fuerza. Me recosté en la madera, inhalando profundamente. Tenía la certeza de que algo estaba a punto de fracturarse. Era consciente de que no había manera de retroceder. No tenía la certeza de querer dar marcha atrás, lo cual era lo más complicado de la situación. Durante la madrugada, el tiempo transcurrió con parsimonia, como si quisiera imponernos su infinita duración. Dando vueltas en la cama, no lograba hallar tranquilidad. En el exterior, la lluvia había vuelto, golpeando con suavidad los cristales y llenando la habitación con un sonido continuo. Aún sentía el calor de la chimenea impregnado en mi piel, pero no era solo eso lo que me impedía conciliar el sueño. Permanecía en mi mente el recuerdo del contacto de nuestras manos. El peso de su intensa mirada sobre mí. La seguridad de que algo en nuestro interior se había fracturado, revelando una realidad que nadie se animaba a mencionar. Al final, no pudiendo resistir más estar encerrado en mi cuarto, me puse de pie. Recorrí en completo silencio el pasillo, con la bata de seda apenas envolviendo mi figura. En la penumbra de la habitación, la débil luz proveniente de la chimenea continuaba alumbrando el salón. Allí se encontraba mi progenitor. No podía conciliar el sueño. Mientras me encontraba en el sofá, descansaba con los codos sobre las rodillas, los dedos entrelazados, observando fijamente las brasas que se consumían poco a poco. En el momento en que llegué a la entrada, me detuve. Dirigió la mirada hacia arriba. Ambos guardaron silencio. Sin embargo, la ausencia de palabras entre nosotros estaba llena de significado. La incógnita permanecía sin solución. Se trató de una confesión sin palabras. Todo lo que habíamos eludido mencionar en los meses anteriores, finalmente salió a la luz. Me aproximé con calma, dejando escapar un suspiro pausado. Tomé asiento junto a él, permaneció inmóvil. Al inclinarme suavemente hacia él, noté cómo su respiración se aceleraba. La luz del fuego resaltaba la calidez en su rostro, realzando las sombras en su barbilla y el destello en sus ojos profundos. Al final, susurró con una voz áspera que denotaba una larga ausencia de palabras.
Sacudí la cabeza en señal de negación. Igualmente no, dejó escapar una risa corta, casi desprovista de alegría. De ninguna manera. Las llamas crepitaban en la hoguera, la atmósfera entre nosotros parecía haber adquirido mayor densidad. Experimenté una disminución en mi ritmo respiratorio. Acto seguido, sin poder controlarlo, dejé caer mi cabeza sobre su hombro, permaneció en su lugar. No emitió ninguna palabra. Sin embargo, su cuerpo se puso rígido debajo del mío. Posé mi mano suavemente en su brazo, sintiendo la calidez que emanaba a través de la tela de su camisa. Pasó un extenso segundo antes de que su mano, llena de temblores, descansara con delicadeza sobre la mía. Apenas fue un leve contacto. Un momento, por favor. Sin embargo, en ese momento todo dio un giro inesperado. Desconozco la cantidad de tiempo que hemos estado de esta manera, quizás unos cuantos minutos. Quizás unas cuantas horas. Sin embargo, al alejarme finalmente, percibí su aliento tembloroso rozando mi piel. Cuando me levanté, no recibí su mirada. Cuando retrocedí, no me impidió seguir adelante. Sin embargo, en el momento en que nuestros ojos se cruzaron por última vez antes de que me retirara a mi habitación, me di cuenta de que había sobrepasado un límite, una situación de la que ya no se podía retroceder. En los días que siguieron, todo se convirtió en un enredo de silencios y miradas esquivas. En la casa, la tensión se había vuelto como una presencia constante que nos rodeaba y que era imposible ignorar. A pesar de que todo permanecía igual en la apariencia, en realidad algo dentro de nosotros había experimentado un cambio permanente. Nos absteníamos de mencionarlo. Sin embargo, se encontraba allí, en cada movimiento. En cada pausa medida entre respiraciones. Durante cada noche, simulábamos estar dormidos mientras el otro se mantenía despierto. La lluvia regresó con intensidad esa tarde, envolviendo la ciudad en un manto gris. Me encontraba en mi cuarto, tratando de enfocarme en la lectura de un libro, pero mi pensamiento no paraba de vagar. Un estruendo resonó lejos, provocando en mí un impulso irracional que me hizo levantarme de la cama. Me dirigí hacia la sala, donde lo encontré parado junto a la ventana, contemplando la tormenta. No me vio al instante. Permanecí en la entrada, percibiendo los latidos de mi corazón resonar fuertemente en mis sienes. En la habitación se sentía un ambiente denso debido al aire. Volvió la cara poco a poco, sus ojos se cruzaron con los míos. Ambos guardaron silencio. Sin embargo, la interrogante persistía, flotando en el aire entre ambos. Desconozco quién tomó la iniciativa inicial. Desconozco quién fue el responsable de que se quebrara la distancia. Sin previo aviso, se encontraba frente a él. Tan cerca que podía sentir su presencia. Lo suficientemente próximo como para notar el ritmo de su respiración. De forma casi amenazante, Sofía murmuró mi nombre. Sin embargo, no se alejó. Igualmente yo, permanecimos en esa posición, observándonos, inmersos en un momento que parecía eterno, sin saber cuánto tiempo había transcurrido. Sin embargo, llegó el momento en que el encantamiento se desvaneció. Cuando retrocedí, nadie emitió comentario alguno. Al regresar a mi habitación, no intercambiamos palabras. Al concluir la jornada, al dar un portazo, me di cuenta de que habíamos alcanzado un punto de no retorno. Y hay relatos que nunca llegan a su conclusión.